Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, hermanas, personas que nos están viendo y escuchando a través de este medio. Donde quiera que usted esté, yo he pedido a Dios que lo bendiga grandemente y que el Señor nos cuide y nos proteja allá donde ustedes están y nosotros acá también. En esta hora, hermanos, les voy a pedir por favor que abran sus sagradas escrituras en Lucas capítulo 19 y vamos a estar viendo el versículo 10. Aunque vamos a basar el sermón desde el verso 1, pero solamente vamos a leer el verso 10. Si ya tiene ahí localizada la escritura, la palabra del Señor dice de la siguiente manera en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Amantísimo y eterno Dios, en esta hora, Señor, estamos delante de su presencia. Estamos acá, Señor, alabando y glorificando su nombre, porque usted es bueno, Señor, y su misericordia es para siempre. Le damos muchas gracias, Señor, porque nos ha permitido estar acá de nuevo, trayendo un mensaje de usted, Señor. Así es que le rogamos al Espíritu Santo que nos ayude a transmitir, Señor, este mensaje y que sea de bendición para todos aquellos que lo vean y lo oigan. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gloria a Dios. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es sobre Jesús y Zaqueo. Es una historia muy conocida por cada uno de los cristianos y no es nada nuevo lo que les traigo, pero sí es de mucho provecho porque la palabra de Dios es tan fresca como si acabara de acontecer lo que sucedió en aquella ocasión. Bueno, si nos vamos ahí al verso 1, usted va a encontrar ahí en su Biblia, dice, entrando Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Bueno, vemos, hermanos, que Jesús iba entrando a aquella ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad, o a lo mejor sigue siendo, no sé, turística. Era una ciudad hermosa por su vegetación. Había en ella muchos ojos de agua. Allá en mi pueblo le llamamos aguajes. Bueno, pero acá se le llama aguajes a otra cosa. Pues en esa hermosa ciudad, allí vivía este hombre llamado Zaqueo. Lucas lo describe de la siguiente manera, así. Dice que este hombre llamado Zaqueo era un hombre chaparrito, me lo imagino yo casi enano. Pero dice Lucas que era jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Y también dice que era rico, muy rico el hombre. Bueno, ¿quiénes eran los cobradores de impuestos, los publicanos? Bueno, eran judíos que trabajaban en el Imperio Romano y su trabajo era cobrarle los impuestos a los mismos judíos. Así es que estos hombres no eran muy bien vistos por los judíos, por su gente. Los llamaban traidores, los llamaban rateros y los llamaban de diferentes maneras. Así que, pues traidores porque estaban vendidos con los romanos, con el gobierno romano. Y rateros porque
no solamente cobraban lo justo de los impuestos, sino cobraban hasta de 3 hasta 4 veces más de lo que se debería de cobrar. Así es que por esa razón los tenían, pero odiados a estas personas. Bueno, imagínese usted, si los publicanos eran odiados por su misma gente, ¿cuánto más sería odiado el jefe? En este caso, Zaqueo. Bueno, pero dice en el verso 2, dice aquí Lucas, que sucedió que este hombre procuraba ver a Jesús. Y meditando yo en el sermón, dije yo, ¿qué sería lo que a este chapito, a este chaparrito, le impulsó a querer mirar a Jesús? Y vino a mi mente la respuesta. Lo que lo impulsó, lo que lo animó, que le crió en su corazón anhelo, deseo de ver a Jesús. Me imagino que fue la gente que venía siguiendo a Jesús. Porque la Biblia dice que era una multitud que venía siguiendo a Jesús. Así es que esa gente venía gritando. Muchos de ellos gritaban a todo pulmón los milagros que Jesús había hecho, quizás con algunos familiares, con algún vecino, no sé, pero ellos no podían callar y por eso venían gritando detrás del Señor Jesucristo. Pero creo que hubo una voz que resaltó más en esa multitud, y eso fue lo que movió el corazón de Zaqueo. Si usted mira, en el capítulo anterior, en el capítulo 18, del verso 35 al verso 43, allí mira usted la historia de cómo Jesús sanó al ciego Bartimeo. Este ciego Bartimeo, allí lo ponían a la entrada de la ciudad para que estuviera pidiendo limosna, pero un día Jesús tuvo compasión de él y le dio la sanidad total de su ceguera. Así es que dice el verso último de allí de Lucas 18, que es el 43, dice que después de que Bartimeo recibió la vista, seguía a Jesús. Y esa voz, pienso yo, que esa voz es la que resaltaba y gritaba a todo pulmón: aquí va Jesús, el que me dio la vista, la cual no podía haber recobrado ni con todo el dinero del mundo. Y creo que esa palabra taladró el corazón de Zaqueo y dijo: quiero ver a ese Jesús, porque sí conozco a Bartimeo. Por mucho tiempo lo miré allí sentado en el camino y ya no lo miro allí. Entonces tiene que venir aquí y es el que grita, porque da su nombre: yo soy Bartimeo, el que Jesús le dio la vista. Bueno, entonces Zaqueo procuraba, dice la palabra, dice procuraba ver a Jesús, pero su estatura, hermanos, personas que me están viendo, la estatura de este hombre no le ayudaba. Toda la gente que estaba delante de él le tapaba la figura de Jesús. Pero este hombre fue persistente. Este hombre no se quedó ahí nomás. Bueno, pues en otra ocasión será. Otro día me tocará verlo. Ahora no pude. No. Dice la palabra del Señor en el verso 4 de allí mismo. Estamos contemplando la palabra del 1 y vamos en el 4. Dice que en el verso 4 dice que corrió hacia adelante, se subió a un árbol sicómoro para verle, para ver al Maestro, para ver a Jesús. Y dice en el verso 5, dice que, ahí en el verso 4 dice que porque por ahí iba a pasar Jesús. Entonces dice en el 5, dice, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, viendo hacia arriba,
allá donde estaba Nicodemo, viendo hacia arriba, allá lo vio y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende de ahí, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Qué hermosa palabra. Qué hermoso sería para Zaqueo en aquel momento, hermanos, porque ¿por cuánto tiempo no habría oído que le llamaran por su nombre? ¿Por cuánto tiempo Zaqueo no había oído una voz realmente amigable, amorosa, como la que hoy estaba oyendo de parte de Jesús? Pero quiero decirle que cuando la Biblia dice que Jesús volteó y lo vio, Jesús, hermanos, no miraba lo que los demás miraban en Zaqueo. Jesús, ¿sabe qué es lo que miraba, hermano? Jesús no miraba el dinero, no miraba la estatura que tenía Zaqueo. Jesús miraba su necesidad. Zaqueo tenía mucho dinero, pero no todas las cosas, hermanos, se compran con dinero. Hay mucha gente en este mundo que también tiene mucho dinero. Pero ¿sabe qué? Con todo ese dinero, como Zaqueo, no pueden comprar la paz. No pueden comprar, hermanos, la tranquilidad. Viven agobiados con mucho dinero, pero también con mucha soberbia en sus vidas. Con mucha necesidad de tranquilidad con sus familias, en su casa. Y es lo que le hacía falta a Zaqueo. Y Jesús tenía lo que le hacía falta a Zaqueo. Así es que en ese momento, cuando Jesús le dice que descienda de allí donde está en el sicómoro, quiero decirle que en ese momento Zaqueo recibió a Cristo en su corazón, porque lo obedeció. Y dice en el verso 6 que cuando Zaqueo bajó a prisa y lo recibió gozoso. Me imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino que Zaqueo, así chapito como estaba, abrazó al maestro. Y en ese momento hubo una conversión en su vida. A partir de ahí, Zaqueo fue diferente. Zaqueo ya no fue el mismo Zaqueo. Entonces, dice que Jesús se dirigió con Zaqueo a su casa. Pero como siempre sucede, la gente cuando mira que alguien se aparta del pecado, cuando la gente mira que alguien se aparta de lo malo, siempre vienen las críticas. Y el pueblo que seguía a Jesús empezó a criticarle. Allí en el verso 7 dice que empezaron a murmurar contra Jesús, porque decían que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, me gusta mucho el verso 8, hermano. El versículo 8 me encanta, hermano, porque allí miramos realmente la conversión que hubo en Zaqueo. No podíamos ver la conversión interior, pero aquí vemos la conversión ya externa, que la manifiesta Zaqueo, cómo se manifiesta cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón, hermano. Se mira, se manifiesta el cambio que hay, hermano, en una persona que acepta a Jesús como su Salvador, como lo aceptó Zaqueo. Dice en el verso 8, entonces Zaqueo, puesto de pie, no sé cómo le haría, a lo mejor hasta se subió ahí en un banquito para que lo vieran todos. Pero dice que puesto de pie le dijo al Señor, he aquí, Señor, léale bien ahí en el verso 8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces se lo doy para atrás. Así es que, hermanos, allí se mira la conversión que hay en una nueva criatura. La Biblia dice, hermanos, allá en 2 de Corintios 5:17,
Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que sucedió en Zaqueo. Hermano, él dejó de ser esa persona mala que era, esa persona que tomaba lo que no era de él, esa persona recta, esa persona fiel, esa persona agradable. ¿Y quién lo hizo? Solamente Jesús de Nazaret. Y ese mismo Jesús de Nazaret está allá en su casa, persona que me está oyendo. Hermana, hermanos que están abriendo sus casas para que esta palabra esté llegando, para que los vecinos estén viniendo ahí a oír la palabra. Quizás tengan ahí reuniones de oración. Gloria a Dios porque le están abriendo las puertas a Jesús. Quiero que sepan lo siguiente. La palabra del Señor, cuando Jesús oyó esto de Zaqueo, hermanos, él dijo, dirigiéndose a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy. Lo mismo que le dijo allá en el verso 5. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pues aquí le estoy diciendo hoy, la misma palabra. Y la misma palabra de casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y como que se voltea la multitud y le dice, ¿por qué? Porque él también es hijo de Abraham. Qué hermosa palabra. Qué preciosa palabra esta, hermano. Hermana, hermano, tú que hayas recibido a Cristo en tu corazón, déjame decirte lo que Jesús no estuvo conforme con Zaqueo. Jesús no estuvo conforme con que Zaqueo solamente fuera salvo. Jesús tenía en mente salvar a Zaqueo y salvar también a su casa. Y cuando estoy hablando de su casa, no estoy hablando a lo mejor de esa mansión que haber tenido Zaqueo. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de donde él vivía. Estoy hablando de su familia. Estoy hablando de su esposa. Estoy hablando de sus hijos. Estoy hablando de sus seres queridos. De esa casa es la cual se refiere Jesús. Cuando dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Y cuando está diciendo allí también, hoy ha llegado la salvación a esta casa, a esta familia. Así es que, mi hermana, mi hermano, yo creo que fue salvo Zaqueo y fue salva su familia. Como dice allá en Hechos 16:31, sé salvo tú y será salva tu casa. Quiero hacer una pregunta. Usted, hermana, hermano, ya es salvo. Gloria a Dios. Dele gloria y dele alabanza al Señor. Pero la pregunta continúa. ¿Y su familia? ¿Y su casa? ¿Está posando Jesús allí en su casa, en su familia? Si no está convertida su familia, no se preocupe. La promesa del Señor así está firme. Y lo que Dios promete cumple. Si usted es salvo, tenga la plena confianza en el Señor que sus hijos, sus hijas, su familia va a ser salva. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor Jesucristo estuvo allá como en Zaqueo, está también allí en usted. Y allí está llevando a cabo su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque a eso vino el Señor. Él mismo declaró en el texto que leímos, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él está allí en su casa. A través de cada oración que usted haga al Señor, el Señor se hace presente. El Señor va a seguir tocando los corazones de sus hijos, los corazones de su familia. Sigamos orando. Y usted, persona que todavía no ha tenido la dicha de recibir a Jesús en su corazón, de pedirle al Señor que hace en su vida, quiero decirle que hoy lo puede hacer
Jesús está ahí. Jesús está ahí. Si usted se anima y anhela como lo anheló Zaqueo, el mismo milagro que hubo en Zaqueo va a haber en usted. Si quiere aceptar a Jesús en su corazón, yo lo voy a guiar en esta sencilla oración. Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, aquí está mi vida. Sé que a lo mejor no he hecho cosas muy agradables ante tus ojos como las hizo Zaqueo. Pero yo quiero, Señor, que me transformes, que me cambies. Quiero ser diferente, Señor. He tratado de cambiar por mí mismo, pero no he podido. Pero al oír esta palabra, y así como cambiaste a este hombre, cámbiame, Señor, a mí. Te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador, porque en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Tú eres mi Salvador. Señor, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, de toda maldad, y que tu Santo Espíritu, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida como hijo o hija legítimo de Dios. Muchas gracias, Dios. Me declaro salvo, dígale. Me declaro salva. Amén. Esta es la palabra del día de hoy. Si tú hiciste esta oración, sin duda alguna en ti tiene que haber un cambio. Tiene que haber una manifestación como la que hubo en Zaqueo. Así es que permítanme, por favor, hacer una oración para despedirnos de este lugar, pero nunca jamás de la presencia de Dios. Dios seguirá estando siempre con nosotros, porque así lo prometió. Señor Dios Todopoderoso, Señor Espíritu Santo, sin duda alguna estuviste conmigo aquí, Señor. Yo puedo sentir tu presencia. Y así, Señor, declaro que hay presencia allá donde están viendo, Señor, este mensaje. Un mensaje muy sencillo, Señor, pero que tiene mucha potencia. Porque es el mensaje, Señor, que puede salvar a las almas. Muchas gracias por aquellos, Señor, que te recibieron en este momento. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto. Amén.